Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Nos encontramos ante un nuevo programa de La Serranía entre libros. En el día de hoy nos encontramos en el Hotel USA Reina Victoria, que amablemente ha cedido sus instalaciones para la realización de este programa. Hoy tendremos con nosotros a uno de los autores más prolíficos e interesantes de los últimos años de aquí de nuestra ciudad, de Ronda. Se trata de Antonio Garrido Domínguez. Con él vamos a hablar de uno de sus libros más interesantes, titulado Viajeros del 19 cabalgan por la serranía de Ronda, El camino inglés. Bien, Antonio, pues entre todo agradecerte tu presencia aquí en Canal Charri Televisión. Y creo que, bueno, la primera pregunta y obligada es preguntarte ¿por qué nace este libro, Viajeros del 19 cabalgan por la serranía de Ronda? Pues muchas gracias ante todo, buenas tardes. Yo creo que había una necesidad de, efectivamente, de plasmar en un libro todo el testimonio de estos viajeros que recorrieron la serranía durante el siglo XIX. En realidad pertenece al patrimonio cultural esta literatura de viaje, y creo que era conveniente de recogerla en un libro. ¿Qué buscaban estos viajeros en la serranía de Ronda? Pues principalmente no hay que olvidar que estábamos en la época romántica. Los románticos postulaban por una vuelta al pasado, y en ningún sitio mejor que en la serranía iban a encontrar una región estancada totalmente en siglos pasados. Por aquí teníamos mucho de orientalismo con nuestros monumentos, e incluso los pueblos de la serranía, todo intacto, tal como estaban en tiempos de los árabes, los cultivos y todo, principalmente lo que buscaban. Y después la diferencia también con la naturaleza y el paisaje, en fin, era mucho lo atractivo que ofrecía la región. Iniciamos ahora una serie de preguntas relacionadas con temas curiosos. Lo primero que se me ocurre es preguntarte que dentro de ese espectro de viajeros que estuvieron por aquí, ¿quiénes fueron los más importantes, los más reseñables? Pues la galería en realidad era enorme. Había científicos, había políticos, había diplomáticos, había escritores, había poetas, había artistas, había ingenieros, había geógrafos. Quiere decir que de la variedad de opiniones, pues podemos elegir de todos los tipos de profesiones. Entre los científicos, pues, por ejemplo, estaba Boissier, entre los más importantes estaba Werner, entre los escritores estaba Irving o estaba Mackenzie. ¿Quién más? Entre los geógrafos pues podía estar también el mismo Verne. Entre los escritores distinguidos también estaba Mérimée. En fin, la galería es enorme. Dos preguntas en una. ¿De qué nacionalidades? ¿Y hombres y mujeres también? Sí, había de ambos sexos. Las nacionalidades principalmente eran ingleses y franceses, pero también lo había americanos, había belgas, había suizos, había alemanes, había rusos. Yo creo que la variedad era también enorme, tantos como los viajeros, la mayoría. Y después de mujeres, pues sí, había varias. Estaba, por ejemplo, Lady Tennyson, que era una mujer no solo era una gran escritora, sino que era una gran pintora, como en el mismo libro se ofrecen algunos grabados de ella, por uno del Tajo de Ronda formidable y otro de Grazalema. Después estaba, entre las más pintorescas, había una americana que traía su perrito, que le daba de comer con tenedor y todo, que a finales del siglo XIX, pues ya veréis que era una cosa excepcional, viajar con un perrito después de las dificultades que ofrecía viajar por estas tierras. Y después estaba la Fanny Bullock, una americana, que se atrevió a viajar por bicicleta por toda España, pero cuando llegó a la serranía se encontró con la dificultad que ni bicicletas, ni ruedas, ni nada, andando. Andando, claro. Antonio, hablamos de viajeros románticos y casi siempre se ciñen al siglo XIX. Entonces quería preguntarte, ¿es solamente corresponde a este siglo o se pueden considerar viajeros románticos en siglos anteriores, posteriores? Y después, por otra parte, ¿existieron viajeros románticos españoles de aquí, de nuestro país? Te contesto las dos preguntas por parte. Primeramente, en mi opinión particular,
yo creo que el romanticismo es una cualidad del alma de la persona. Quiere decir que lo puede enfocar sobre una persona romántica, o te puede ceñir a lo que se considera el periodo romántico, que fue principalmente la mitad del siglo XIX. Quiere decir que, si hablamos con propiedad, los viajeros románticos solo llegaron hasta el siglo XIX como periodo. Después, lo que me preguntabas de viajeros españoles, pues hubo algunos. A este respecto, recordemos que nuestro paisano Giner de los Ríos, el hombre postulaba por el conocimiento de la tierra, y a los demás, y hacérsela conocer a los demás. Y efectivamente el hombre sembró esta semilla, y en Ronda, por ejemplo, te puedo hablar que a finales de siglo estuvo Ortega Munilla, que era el padre de Ortega y Gasset, también era compañero en el Imparcial de nuestro paisano Manuel Troyano y Risco. Estuvo Castelar, y uno de los viajeros más célebres de Pons, por supuesto estuvo también. Que había viajeros españoles, poco, porque se acostumbraba a viajar poco en España, pero lo hubo, y bastante, también. Es también digno de estudio, y también otra obra merecería tratar exclusivamente de los viajeros españoles por Ronda y por la serranía. Durante bastante tiempo estaba muy extendido en los países europeos, sobre todo en el Reino Unido y países de Centro Europa, el que, bueno, pues llegada a cierta edad, pues las clases pudientes permitieran que sus hijos pudieran viajar por Europa, y se establecieron una serie de circuitos, ¿no?, más o menos definidos, de los cuales pues España estuvo ausente durante un tiempo. Sí. Después se incorpora y, bueno, pues forma parte también de ese divagar de estos personajes por nuestra tierra. ¿Podrías explicarnos cuáles eran esos circuitos establecidos en la Europa de aquella época, y después, bueno, en España, cuándo se establecieron estos circuitos y estos viajes, y el por qué estuvo excluido tanto tiempo? Sí. En realidad los ingleses consideraron que la enseñanza que tenían en Inglaterra en la universidad era insuficiente, y programaron, sobre todo las clases pudientes, pues enviaban a su hijo con un tutor en el llamado Grand Tour, que no era nada más que recorrer Europa, parte de Europa, a ampliar la enseñanza, sobre todo. Y los países preferidos para esta enseñanza, pues era Italia, sobre todo, con su monumentalidad, Alemania, Francia. Me preguntabas que por qué quedaba excluida España de este circuito. Pues España entonces era un país totalmente olvidado. Se consideraba como consideramos hoy los países pobres, los países cercanos, casi africanos, pero hubo al final del siglo XVIII hubo un interés europeo por España, que habían levantado los exiliados en Inglaterra. Los exiliados que estaban en Inglaterra habían levantado un gran interés en el país, y se puso de moda pues la cultura española. Se estudió a los clásicos, a Cervantes, a Calderón de la Barca, y todo ello contribuyó a que hubiera un gran estímulo por visitar España. Y si a eso le añadimos todo lo que arrastraba el romanticismo, como hemos dicho antes, con su orientalismo, como con la vuelta a siglos pasados, pues levantó un interés, sobre todo a partir de comienzos del siglo XIX, una vez acabado la guerra de independencia, que no era, y aún así hubo durante la guerra de independencia, hubo algunos viajeros también, pero vamos, ya el auge empezó después de la guerra de la independencia, cuando ya España se puso de moda entonces en el viaje, en lo que era el viaje. Bueno, Antonio, cuando en el resto de Europa ya existía un cierto desarrollo industrial, social, político,